es más alta, es más fuerte, cuando la transmisión es directa. Y ocurre transmisión difusa cuando el material es más translúcido, o sea, no totalmente transparente, ¿sí? Entonces ahí tenemos un plástico con propiedades difusas. Pero también hay algunos cuerpos, o en este caso polietilenos, que tienen en su composición química algunos pigmentos que le agregan desde su coextrucción, de manera que cuando llega la luz absorbe o refleja un tipo de luz y deja pasar algún tipo de luz selectiva, por ejemplo, luz roja o luz azul, que refleja todos los colores o absorbe todos los colores y deja pasar solamente luz roja o luz azul. Que esto pues tiene importancia en el crecimiento de las plantas o incluso en algunos casos muy particulares en el control de plagas y enfermedades. Bueno, hay otras propiedades de los polietilenos o de cualquier otro cuerpo que deje pasar luz, que se llama refracción, ¿sí? Que la luz se refracta también en el ángulo como llega desde el sol, ¿sí? Hay varios efectos de refracción. También la luz se puede dispersar, ¿sí? Llega a un ángulo dado y se dispersa con una inclinación de cómo llega, ¿sí? O también a veces llega la luz y algunos cuerpos hacen una ligera sombra, proceso que se conoce como difracción de la luz. Pero vamos a poner más atención nosotros para fines de lo que nos conviene, para fines agronómicos y en el manejo de los invernaderos, las propiedades, las tres primeras: la absorción, la reflexión y la transmisión de luz. ¿Por qué? Porque en función de qué queremos en las plantas, nosotros vamos a poder seleccionar cuál debe ser la cubierta de polietileno o el tipo de material de cubierta que vamos a utilizar en los invernaderos. Si nosotros utilizamos un polietileno muy transparente, sabemos que va a dejar pasar mucha luz, o sea, va a tener mucha transmisión. Entonces, tenemos que saber en qué casos utilizar un polietileno que sea de alta transmisión o de alta transmisividad, ¿sí? Normalmente requerimos que haya transmisión de luz, o sea, queremos que pase la mayor cantidad posible de luz, pero que no nos haga sombra, como ya decíamos, que la mayor cantidad de luz que pase sea de preferencia luz difusa, ¿sí? Solamente en algunos casos muy específicos requerimos luz fotoselectiva. Por ejemplo, en el crecimiento de plántulas, ¿sí? Se ha estudiado y se conoce que algunas características particulares de la luz, por ejemplo, la luz roja o la luz azul, se sabe que tienen un efecto que se conoce como morfogenético. ¿Esto qué quiere decir? Que tienen algunos efectos en el desarrollo, la forma de la estructura y anatomía y morfología de las plantas. Por ejemplo, si queremos producir plántulas que no se elonguen tanto, que se queden más compactas para facilitar un trasplante, se ha visto que la luz roja y la luz azul o la combinación de estas hacen que los entrenudos no se alarguen tanto, ¿sí? Entonces, tenemos plántulas más compactas si aplicamos o si utilizamos ese tipo de polietileno que tenga efecto fotoselectivo para luz azul y para luz roja.
Y lo que pasa es que este tipo de materiales hacen como un efecto antioxínico. Ustedes en sus cursos han visto que las auxinas, junto con otras hormonas, como las giberelinas, promueven elongación celular, y las plantas, en etapa inicial de su crecimiento, en etapa de plántula, como normalmente las establecemos en muy alta densidad de población, o sea, en una charolita pequeña metemos muchas plantas, ¿sí? Las plantas buscan luz, ¿sí? Y en esa búsqueda de luz se genera competencia entre las plántulas, ¿sí? Y entonces hacen que se alargue el tallo, no como producto de crecimiento, sino como de elongación nada más, celular, ¿sí? Que finalmente hace que las plantas sean más raquíticas, sus tallitos más delgados, ¿sí? Y que pueden incluso ser más estresadas a la hora del trasplante. Entonces, en esos casos particulares, o sea, por ejemplo, para un invernadero exclusivo para producción de plántula, podría ser muy importante considerar el uso de este tipo de cubiertas de polietileno con efectos fotoselectivos. La luz difusa ya decíamos que tiene un efecto muy importante, ¿verdad? En el sentido que, como se ve ahí en la imagen, se dispersa por todas partes, ¿sí? Entonces las plantas reciben luz tanto en las hojas de la parte superior como en las hojas de abajo del dosel, lo que da más fotosíntesis al final, ¿sí? Entonces también, en función de las características del ambiente, vamos nosotros a saber qué tanto queremos que transmita de luz el material que estamos utilizando. Hay que saber elegir apropiadamente, ¿sí? Adelante. En el caso de usar invernaderos de cristal como Holanda, ¿ahí qué pasa con la transmisión? Sí, ahí ahí ocurre principalmente transmisión directa, ¿sí? O reflexión especular, en parte, ¿sí? Entonces ahí no se maneja mucho la luz difusa. Ellos tienen que buscar otra forma de cómo lograr más luz difusa. Por ejemplo, pintando de blanco todo el interior del invernadero, o poniendo ground cover blanco que promueva difusión. También han empezado a utilizar algunos materiales donde le están poniendo partículas de manera que el cristal no sea tan liso, ¿sí? Para que también una parte de esa sea luz difusa. Pero el cristal así liso totalmente va a provocar mucha transmisión de luz directa, ¿sí? Y lo que reflexione, la parte que refleje, va a ser principalmente de tipo especular, ¿sí? No se refleja para todas partes, así como llega el ángulo de inclinación de la luz, así se refleja. Entonces, en ese sentido, fíjense que los polietilenos, pues realmente para nosotros viene siendo una muy buena opción, pero sí hay que saber manejar esas propiedades, ¿verdad? Bien, para entender un poquito más esto, vamos a ver, o sea, ¿qué es realmente lo que pasa con estos fenómenos? O sea, ¿cómo ocurre? Ese fenómeno decíamos, absorción, transmisión y reflexión, ¿verdad? Vamos a poner el ejemplo para poder explicar un poquito más y entender más lo que ocurre con la absorción y reflexión de la luz de los objetos. Y lo vamos a ilustrar con la ropa que utilizamos. Vamos a poner un caso intermedio, como una camisa roja, por ejemplo. Un caso más extremo, de camisa oscura y una totalmente clara, o sea, blanca. O sea, ¿por qué? Porque, por ejemplo, vemos que alguien tiene una camisa roja, o por qué alguien vemos que su camisa es negra o es blanca, ¿sí? O sea, esto tiene que ver con la absorción y reflexión de la luz. Por ejemplo, si alguien lleva una camisa roja, ¿sí?
Es porque ese cuerpo o esa tela absorbe todos los colores que llegan, excepto el rojo. Y entonces nuestra vista, nuestros ojos lo perciben de color rojo, porque se está absorbiendo la luz que está llegando, pero lo que está reflejando el color rojo, y es lo que nosotros alcanzamos a percibir. Por ejemplo, una camisa negra, ¿sí? Y eso pasa en general, cualquier cuerpo, a medida que es más oscuro, absorbe más calor. Y el extremo es una camisa color negra. ¿Qué es lo que pasa? Absorbe toda la radiación de todos los colores que haya, ¿verdad? Absorbe todos, ¿sí? Y no la refleja solamente en forma de calor, ¿sí? Entonces, absorbe todas las longitudes de onda y absorbe todos los colores del espectro, ¿sí? Y nuestros ojos lo perciben como un color negro. Pero en cambio, fíjense, una camisa blanca, ¿qué pasa con esa camisa blanca? Llega la radiación, prácticamente no absorbe y casi toda la luz que llega la refleja, ¿sí? Y entonces el conjunto de todos los colores, ¿sí?, dan como resultado color blanco. Y por eso es que nosotros la percibimos como una camisa blanca en función de que está reflejando todos los colores. Y por eso también una camisa blanca, como no absorbe prácticamente nada de calor, pues es mucho más fresca, ¿verdad? En cambio, una camisa negra, pues nos quema, ¿sí? Nos quema porque absorbe toda la radiación. Entonces, es lo que pasa con los polietilenos. Una parte de sus partículas absorben la radiación y después puede ser que la transmitan, ¿sí?, o que la reflejen, dependiendo de las propiedades con las que fueron construidas. Entonces, ahí tenemos el ejemplo de reflexión especular, como por ejemplo un espejo pulido, ¿verdad?, donde está la luz incidente y esa luz es reflejada en forma especular. Y por otro lado tenemos el ejemplo de un plástico blanco, ¿verdad? Llega la luz, pero como hay pequeñas, digamos, deformaciones, por así decirlo, en el plástico, o sea, o rugosidades, que no es totalmente liso, entonces la luz que llega se refleja en diferentes direcciones, dando entonces una reflexión difusa. Ahí tenemos el ejemplo de transmisión directa, algo de lo que me preguntabas, y de difusión, ¿verdad?, a través de un polietileno translúcido. Se ve como la luz está incidiendo y prácticamente toda, en el caso de un vidrio transparente, entonces ahí hay transmisión directa, ¿sí? La luz llega y se transmite tal cual. Y es lo que ocurre en los vidrios transparentes o en muchos invernaderos, bueno, en algunos países donde usan tecnología y vidrio como cubierta, eso es lo que está pasando. En el caso de difusión, un polietileno translúcido al que se añadió polvo mineral micronizado, normalmente usan este tipo de componentes en la fabricación, son minerales micronizados y hacen esa rugosidad en el material, de manera que la luz que se transmite es de tipo difusa. Entonces, ese es un plástico translúcido, o sea, sí deja pasar luz, pero con cargas minerales micronizadas que le agregan para promover luz difusa. Y es algo que nosotros debemos de buscar cuando queremos promover luz difusa en el interior del invernadero, es que vayamos con el proveedor y le digamos que queremos plásticos o polietilenos, pero con la propiedad de difusión de la luz.
Y esto es el caso, por ejemplo, de transmisión fotoselectiva, ¿sí? En donde pues llega la luz, incide la luz en todo el polietileno, ¿sí? Pero gran parte de esa luz la absorbe o la refleja y solamente deja pasar, ¿sí? El color que nosotros estamos buscando, ¿sí? Ese es un ejemplo de transmisión fotoselectiva para el color rojo, ¿sí? También podemos tener polietilenos fotoselectivos para el color azul o para el color verde o para lo que sea de nuestro interés, ¿sí? Entonces, esto hay ya algo de investigación y trabajos en eso y en el mercado ya existen, pero todavía siguen trabajando muchas pues empresas en ese sentido de cómo lograr que los polietilenos sean fotoselectivos buscando esas propiedades en las plantas. Entonces, eso tiene mucha importancia en algunos casos particulares y les ponía un ejemplo para la producción de plántula, que normalmente si ustedes establecen o quieren producir plántulas en las charolitas típicas de 200 cavidades, si se trata de jitomate, por ejemplo, a los 25, 30 días ya las plantas tienen una altura, un tamaño, que si dejamos pasar más días, empieza una competencia más fuerte por luz, ¿verdad? Y se elongan, ¿sí? Lo que dificulta el trasplante posteriormente. Entonces, son algunas de las propiedades que debemos de tener claro cómo actúan, cómo es que funciona, para que cuando tengamos que elegir el material para nuestro invernadero sepamos decidir con más seguridad. Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Profe, tengo una duda con respecto a la difusión de la luz. Sí. Cuando la luz se hace difusa, pues se va a varias direcciones, eso nos da a entender, ¿no? Sí. Pero, ¿qué pasa con o sea, no se reduce no sé cómo llamarlo, el potencial que trae la luz? La intensidad. ¿Va igual siempre? ¿La intensidad, exactamente? Sí. Sí, miren, normalmente de la luz que llega, que hay afuera, digamos, si nosotros medimos afuera del invernadero y tenemos un polietileno, normalmente la luz que hay adentro es menor, ¿sí? Bueno, entonces esa es una propiedad de transmisión de luz, ¿sí? O también tiene que ver con con esta propiedad que decíamos de reflexión, ¿sí? O sea, la luz, decíamos, ¿qué puede pasar en ese polietileno? La luz que llega se absorbe y se refleja en forma de calor, ¿sí? O llega y se refleja una parte como luz difusa, si es un polietileno, o se transmite hacia el interior, ¿sí? Entonces, debemos de buscar nosotros un polietileno que decía en función del ambiente donde estamos. Por decir, como vamos a ver más adelante, a explicarlo un poco más, para el crecimiento de las plántulas necesitamos unos 5,000 hasta 8,000 pies bujía, ¿sí? Si estamos en una zona en donde normalmente la intensidad de luz sea muy alta, digamos que normalmente tengamos arriba de 10,000 pies bujías la mayor parte del día, ¿qué tenemos que hacer? Buscar un polietileno que quite en un cierto porcentaje la transmisión de luz. O sea, que de un 100%, digamos, transmita alrededor de un 80%, ¿sí? Para evitar mucha intensidad adentro del invernadero. Pero también, ya decíamos que debemos de tener cuidado en esos detalles, porque
si estamos ahora en un lugar, por ejemplo, donde ratos hay mucha luz y ratos hay muchos nublados, sí puede acarrear un problema fuerte si nosotros elegimos un plástico que quite luz. ¿Por qué? Porque en los días soleados, bueno, sí va a estar bien, pero en los días nublados, si de por sí ya hay poca luz y le ponemos una cubierta que todavía va a quitar luz, entonces vamos a tener una intensidad de luz muy baja, ¿sí? Entonces tenemos que cuidar ese aspecto. Normalmente va a pasar que cualquier estructura que pongamos va a quitar, pero hay unos que tienen más transmisividad que otros. Entonces ahí nosotros debemos de saber elegir cuál o con qué porcentaje de transmisividad vamos a elegir nuestro polietileno. ¿Sí? No sé si eso era la duda. O aún queda duda. Sí, profe, sí, está bien. Sí, tenemos entonces, y esa propiedad y esa característica normalmente nos los debe indicar el proveedor, ¿sí? O sea, bueno, ellos saben cuáles son las características de sus materiales, nosotros somos los que tenemos que definir y elegir qué tanto. Entonces, ustedes pueden decir, yo quiero un polietileno con una transmisividad del 80% o del 90%. O del 70%, o sea, eso ustedes lo definen. Al menos que sea un cultivo que requiera muy poca luz, a lo mejor van a pedir con una transmisividad del 50%, por ejemplo, que también los hay. Entonces, en función de nuestro cultivo y del ambiente donde estamos, nosotros tenemos que saber qué requieren las plantas y con base en eso definimos cómo pedir el polietileno con base a su característica de cuánta luz transmite, ¿sí? De la transmisión de luz. ¿Sí? Bien. Entonces, decíamos que para algunos casos particulares, pues hay que elegir también algunos polietilenos con la propiedad fotoselectiva. ¿Sí? Bueno, si no hay más preguntas, continuamos. En este caso, tenemos una gráfica que nos ilustra cuál es la tasa de fotosíntesis de una hoja con mecanismo C3, como el caso del jitomate. Y ponemos muchas veces el ejemplo de jitomate porque son de los cultivos que se trabaja, que se ha estudiado mucho, pero además son de los que más se manejan en invernadero. Si alguien va a manejar otro cultivo, tendrá que hacer un poquito más de revisión y la investigación en ese sentido, ¿sí? Bueno, para entender más los aspectos que estamos señalando, la transmisión de luz y todas estas características, pues bueno, yo creo que ahorita los que han comprado el libro pueden ver en el capítulo 4, ¿sí? Desde casi en un inicio, desde las páginas 123, ¿sí? La página 123 y las que le continúan, ¿sí? Están claramente también explicados estos procesos y están ilustrados para que ustedes puedan reforzar un poquito más en qué consiste y los principios de estas propiedades de la luz. Entonces, por ahí, para que lo vayan, aprovechen a ir revisando, porque también pronto les voy a enviar una guía de trabajo que tienen que resolver y ahí se pueden apoyar mucho. Bueno, entonces, tenemos ahora una gráfica que decíamos que nos ilustra la tasa de fotosíntesis en función, ¿verdad?, de cómo cambia la radiación solar medida en pies bujía. Como pueden ver, la fotosíntesis, ahorita estamos hablando de la fotosíntesis de una sola hoja, ¿sí? Y después vamos a hablar de fotosíntesis de una población de plantas, ¿sí? Pero ahorita, de una hoja, la gráfica nos muestra muy claramente que con muy poca luz, por ejemplo, 1000 pies bujías,
Del 100% de fotosíntesis que pudiera hacer una hoja, ¿sí? 100, digamos con 1000 pies bujía, solamente hace el 20% de su capacidad fotosintética. Si nosotros aumentamos de 1000 a 2000 pies bujía, la fotosíntesis aumenta más o menos como un 60% de fotosíntesis. Y con 3000 pies bujías, como un 90% de la fotosíntesis total. Y con 4000 pies bujías, es la fotosíntesis máxima que puede hacer una hoja. Como ven, hay una respuesta exponencial en la fotosíntesis en función del aumento, a medida que aumenta la radiación solar que está incidiendo en esa hoja. Entonces, ¿qué pasa después de 4000 pies bujías a 5000 pies bujías, 6000, 7000 y en adelante? Ya no hay más fotosíntesis, o sea, la hoja tiene un límite, las hojas tienen un límite de fotosíntesis, de manera que entre 3000 y 4000 se logra su máxima capacidad fotosintética. Eso es cuando se trata de una sola hoja, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa a nivel en un plano de población de plantas, también con mecanismos C3, la misma? Ahora ya no es una hoja, es una población de plantas, ¿sí? También, medida la luz en pies bujía, vemos qué pasa con 1000 pies bujía. También hay muy poquita fotosíntesis, incluso menos del 20%, ¿sí? Si aumentamos la radiación, si hay más luz, aumenta también la fotosíntesis y va de manera progresiva, ¿sí? A 3000, a 4000. A 4000 ya tenemos un poco más del 60-70%, ¿verdad? Pero fíjense, 5000 aumentó más, 6000, como en 6000 está llegando el límite de respuesta. Si aumentamos a 7000 pies bujías, todavía hay un poquito y un poquitito más hasta 8000. Eso quiere decir que de 8000 pies bujías en adelante ya no hay respuesta a la fotosíntesis. Entonces, por más a nivel de campo, por ejemplo, por más sol que haya, que esté totalmente despejado y mucha intensidad de luz, 11.000, 12.000 o hasta 13.000 pies bujía, no nos sirve de mucho porque las plantas hacen fotosíntesis hasta alrededor de 7.000, 8.000 pies bujías como máximo. Profesor, ¿y en este caso se varía según la edad de la planta? Bueno, este ejemplo, ¿qué edad de la planta sería? No varía, más o menos es constante su respuesta. Sí, una vez que, para una planta es constante su respuesta. Lo que sí les voy a mostrar un poquito, tal vez habría que bajar un poquito la intensidad de luz, lo vamos a ver más adelante, en las primeras etapas, digamos en fase de semillero, que se recomienda manejar entre unos 3000 y 4000 pies bujías, solamente en etapa de semillero. De ahí en adelante, una vez que trasplantamos en adelante, lo ideal va a ser manejar entre 4000 y máximo 8000 pies bujías, ¿sí? Y de ahí en adelante, por más que agreguemos luz, por más que haya más luz, no va a haber respuesta a la fotosíntesis. O sea, y al haber respuesta a la fotosíntesis directamente nos está dando el rendimiento que podemos lograr. Esto quiere decir también que el máximo rendimiento posible lo podemos lograr entre 6000 y 8000 pies bujías, ¿sí? Entonces, si está en floración o está ya en producción, esa es la luz que requieren las plantas para su máxima fotosíntesis.
Por eso es que les comentaba que si tenemos plantas, digamos, a campo abierto, o tenemos un invernadero donde colocamos un plástico con mucha transmisión de luz, un plástico muy transparente, por ejemplo, que deja pasar casi toda la luz, ¿sí? Entonces, por más no va a haber no va a haber más fotosíntesis. El problema es que gran parte, si está la producción en campo abierto, casi toda la luz que está incidiendo es luz directa y decíamos que hace mucha sombra. Entonces, pues al contrario, con más luz, después de 7,000, después de 8,000 pies bujías, con más luz se va a afectar todavía más el cultivo, porque más luz produce más sombreado de las plantas y menos fotosíntesis. Incluso puede haber aquí este seguimiento de la curva, después de que llegue a un límite, incluso podría o puede tender a bajar la respuesta a la fotosíntesis por exceso de luz. Por un lado, porque la luz directa que llega del sol hace mucha sombra, ¿sí? Y por otro lado, junto con la luz directa que viene, acuérdense, no solo es luz fotosintéticamente activa, que va de los 300, que va de los 400 a los 700 nanómetros, más o menos. No solo es ese rango de luz que cae, de esa longitud de onda, también incide luz o bien que genera calor o bien que genera otro tipo de efectos como la luz ultravioleta, que puede incluso dañar tanta intensidad y tanta cantidad de luz ultravioleta que podría incluso dañar a los tejidos, en particular a los pigmentos como la clorofila, y eso al final va a reducir la fotosíntesis. Bueno, pero ¿por qué estamos dando esta información? Porque va a ser muy útil cuando nosotros diseñemos cómo debe ser entonces la cubierta de polietileno que vamos a utilizar en los invernaderos. Tenemos que buscar, o sea, con esto, tenemos que buscar que en el interior del invernadero entonces tengamos más o menos, de acuerdo con esta gráfica, una intensidad de luz, si se trata de un cultivo ya en floración, en producción, entre 5,000, digamos, y 7,000 pies bujías, que es suficiente, porque después de 8,000 la curva puede bajar nuevamente, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a elegir? Vamos a irlo viendo en detalle, ¿sí? Bueno, entonces, esta gráfica nos deja claramente cuál es la máxima fotosíntesis, a qué intensidad de luz se debe manejar para favorecer al máximo la fotosíntesis. Si hay más preguntas, me pueden interrumpir sin ningún problema. Profe, sí. Profe, el ejemplo que puso de plástico transparente que deja pasar casi toda la luz, igual sería luz difusa. Es que, bueno, esa es mi duda. No, bueno, hay algunos, hay mucha variación en eso. Muchos plásticos totalmente transparentes casi no convierten la luz directa en luz difusa, ¿sí? Entonces, normalmente, los plásticos difusos normalmente tienden a disminuir un poquito. Sería ideal, sería muy deseable que deje pasar mucha luz, ¿sí? Pero hasta cierto límite, pero como ya vimos, o sea, si hay 12,000 pies bujía afuera y deja pasar 12,000 pies, o sea, deja pasar toda la luz, no nos sirve de mucho. Basta con que deje pasar 7,000, 8,000 pies bujías, pero que la mayor cantidad de luz que esté pasando sea difusa, ¿sí? Porque normalmente los plásticos totalmente transparentes casi no tienen el efecto de difusión, o sea, los que son totalmente transparentes, ¿sí? Entonces, normalmente un plástico difuso reduce, no sé, desde un 10%, un 20% la luz total, pero ahí no importa mucho que baje un poco, ya vimos. Si hay 10,000, si hay 11,000 afuera,
la mayor parte del día, si hay 10,000, pues con que nos deje unos 6,000, o sea, aunque fíjense que aunque se redujera un 30%, pero que sea difuso, eso es mucho mejor. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Ok. Bueno, entonces tenemos claro, vamos teniendo claro esos elementos, porque es, fíjense, el conocimiento de las plantas, cómo funcionan y qué requieren, es lo que nos va a dar la pauta de qué tenemos que hacer y cómo vamos a diseñar cada uno de los elementos que conforman el invernadero. Ahora, en esta gráfica podemos ver nosotros también el efecto que tiene la intensidad de luz. Aquí está medida en pies bujía, pero en miles de pies bujías. También sobre la fotosíntesis. Es decir, ahí dice miligramos de CO2 que la planta absorbe por cada decímetro cuadrado de hoja en una hora. Y como ven, normalmente, bueno, ahí tenemos por un lado las hojas inferiores, qué pasa con las hojas intermedias y qué pasa con una hoja más arriba, digamos las superiores del dosel. Este es un ejemplo en un cultivo de alfalfa, pero nos ilustra exactamente lo mismo para cualquier cultivo que sea de este grupo de plantas. Las hortalizas como el jitomate, pepinos, pimientos, calabacitas, berenjenas, responden exactamente igual a este ejemplo. ¿Y cómo es la fotosíntesis entonces de las... Primero, ¿qué pasa con las hojas de arriba del dosel? Las hojas superiores, las que están, digamos, bien iluminadas. Otra vez, con 1000 pies bujías, es poquita fotosíntesis. Con 2000 pies bujías, aumenta un poquito la fotosíntesis. Con 3000 un poco más, ¿verdad? Y entre 4000 y 5000, con 5000 pies bujías aquí, la respuesta fue más alta. De más o menos, y el consumo de CO2 por cada decímetro cuadrado por hora es más o menos casi a 40, entre 35 y 40 miligramos de CO2. Es lo que consume una planta con más luz. Estas son las hojas de arriba, las que están siendo bien iluminadas. Si medimos un poco más abajo del dosel, las hojas intermedias, ¿sí?, pues ya están siendo más sombreadas y la capacidad que tienen esas hojas, ¿verdad? Reciben luz pero menos. Y ahí por más que haya 5000 pies bujía, no hacen mucha fotosíntesis. Y si todavía vemos qué es lo que pasa en las hojas de más abajo del dosel, las hojas inferiores, ¿sí?, están siendo normalmente más sombreadas, aunque en el invernadero midamos 5000 pies bujías, ¿sí?, la respuesta de la fotosíntesis es muy poquita. Entonces, realmente fíjense que las hojas inferiores de las plantas, pues casi no hacen fotosíntesis. Es muy baja. Esto es porque normalmente es luz directa la mayor cantidad de luz que está llegando, ¿sí? ¿Esto qué podríamos hacer para mejorar, para que pudiéramos, incluso se dan cuenta que en esta gráfica se muestra que en las hojas inferiores, con 1000 o 1500 pies bujía, ya es casi lo mismo que haya 5000. O sea, ya no hay respuesta a la fotosíntesis en las hojas de más abajo del dosel. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar otra vez la luz difusa para que las hojas de abajo también hagan fotosíntesis. Tal vez no igual que las superiores, pero que hagan un poco más para que la suma de todas las hojas den como resultado una mayor fotosíntesis, por lo tanto, el rendimiento se pueda incrementar. ¿Ok?
aquí nuevamente tenemos, ¿verdad? La gráfica de la respuesta a la fotosíntesis en función de la intensidad de luz. Entonces, a medida que hay más intensidad de luz, las hojas intermedias y la de arriba hacen más fotosíntesis. ¿Esto qué quiere decir? Que las hojas de abajo del dosel casi no hacen fotosíntesis. Aquí se muestra también, pero en lo mismo, nada más que ahora medida en watts por metro cuadrado. Es el mismo comportamiento, ¿verdad? Nada más que aquí se midió los gramos de CO2 que consumen las plantas por cada metro cuadrado por hora en función de la radiación fotosintética, pero en watts por metro cuadrado. ¿Sí? Entonces, es el mismo comportamiento y vemos cómo a medida que se va incrementando la intensidad de luz, también hay respuesta a la fotosíntesis, sobre todo para las hojas que estén recibiendo luz. Incluso, bueno, esto por ahí lo revisan un poquito después, pero se ve como incluso hay modificaciones en la anatomía de las plantas con luz, con hojas que reciben suficiente luz, ¿verdad? Incluso hay más desarrollo de parénquima en empalizada y parénquima esponjoso que cuando las hojas están en condiciones de poca luz o con más sombra, ¿sí? Y al haber más parénquima en empalizada y parénquima esponjoso, pues hay más cloroplastos y más cloroplastos, pues más función para la fotosíntesis, más estructuras para la fotosíntesis. Ahora, veamos la siguiente gráfica, que es también muy, muy interesante que lo tengamos muy claro. En esta gráfica vemos cuál es el efecto que tiene la irradiancia y la luz difusa sobre la tasa de fotosíntesis. Por un lado, vemos la radiación fotosintéticamente activa. Aquí está dada en watts por metro cuadrado, pero acuérdense que ustedes ya pueden convertir estas unidades en cualquier otra. Y va de 0 a 500 watts por metro cuadrado. Y por el lado, el eje vertical, tenemos la tasa de fotosíntesis en gramos por metro cuadrado por hora. Y por el otro lado, tenemos la proporción de radiación que es difusa, ¿sí? Y esta va de 0 a 1, o sea, de 0 al 100% luz difusa. Entonces, ¿cómo interpretamos esto? Para el caso de que la radiación no sea difusa, sea principalmente luz directa, vemos como de 0 a 100 watts por metro cuadrado, de 0 a 100 watts por metro cuadrado, incrementa la fotosíntesis. Si lo aumentamos a 200 watts por metro cuadrado, aumenta un poco más todavía la fotosíntesis. Pero de ahí en adelante, la fotosíntesis incrementa muy poco, ¿sí? Si tenemos 300, 400 o hasta 500 watts por metro cuadrado. ¿Alguien me podría decir a cuánto equivale aproximadamente un watts por metro cuadrado? En pies bujía. ¿Alguien tiene idea?
¿Alguien tiene una ligera idea? Como 10 pies bujía. Como 10 pies bujía. Más o menos. ¿Sí? Miren, para que... aquí lo van a tener en su presentación, como quieran. Pues ya se las envié. Y lo van a tener también en el libro, pero para que vean rápidamente. Por aquí lo pusimos. Miren, ahí. O sea, un pie bujía es igual a 0.1 watts por metro cuadrado. Exactamente, entonces eso es equivalente. O sea, si hablamos de watts, convertirlos a pies bujía, entonces estamos hablando que con 100 watts por metro cuadrado equivale más o menos a 1000 pies bujía, ¿verdad? Aquí tenemos 2000 pies bujía aproximadamente y hasta 3000 pies bujías. Digamos que 3000 pies bujía todavía hay un poquito de aumento. Pero con 4000 o 5000 pies bujía, ¿sí? La tasa de fotosíntesis ya fue poca. Sobre todo cuando la luz era principalmente difusa. Esta es su respuesta a la fotosíntesis, ¿sí? Pero fíjense qué pasa si nosotros tenemos un plástico ya con un poquito de luz difusa, digamos ya un 25%, ¿sí? Digamos, el primer caso es un polietileno que no da nada de luz difusa, totalmente transparente y solamente tiene luz directa. Con un 25% de difusión, miren cuál es la respuesta a la fotosíntesis, ¿sí? Si aquí, aquí en este caso la tasa de fotosíntesis va de 0 a 6, son los gramos por metro cuadrado por hoja que consume una planta, que eso es reflejo de la fotosíntesis. Entonces, con luz totalmente directa, más o menos llega como, digamos, como aquí, como un 2 gramos, ¿no? ¿Qué pasa cuando se incrementa la luz difusa? ¿Sí? Esta aumenta un poquito más. Si ya el plástico tiene 50%, todavía es un poquito más, ¿sí? Entonces, al final, un polietileno que tenga, o sea, en resumen de esto, a medida que el polietileno tenga más posibilidades de convertir la luz en luz difusa, la capacidad de fotosíntesis es mucho más, ¿sí? Entonces, por eso hay que buscar. Entonces, por un lado, que no sea tan limitada la intensidad, como ya alguien lo preguntaba. Sí, efectivamente, no debe ser tan poquita la intensidad. A medida que sea más la intensidad, hay más respuesta a la fotosíntesis. Pero también, a medida que se incrementa la propiedad de difusión, también se incrementa un poco más, ¿sí? Entonces, todo esto nos da muchos elementos para saber que las plantas las debemos de manejar, sí, con unos 4000, 5000 pies bujía o un poquito más, como vimos en la gráfica anterior, hasta 7000 u 8000 pies bujías, pero de mucha preferencia que sea más difuso. Aquí podríamos ver en esta imagen, este es uno de nuestros invernaderitos donde tenemos experimentos. Y ahí podemos ver qué es lo que pasa con la luz, ¿verdad? Su efecto en el crecimiento de las plantas. La luz que viene del sol, ¿verdad? Si el polietileno tiene en su composición los componentes que le dan esa propiedad de difusión, y normalmente son óxido de zinc micronizado, es uno de los compuestos que le agregan para que haga esa rugosidad y le dé la propiedad de ser difuso.
Entonces, podríamos ver cómo efectivamente la luz que llega del sol es transmitida en una buena parte, ¿verdad? Pero la transmisión es principalmente difusa. Decíamos que también hay transmisión directa, ¿verdad? Posiblemente algunos rayos de luz se han transmitido en forma directa, pero mucha luz es transmitida en forma difusa. De manera que estos caen a toda la superficie por arriba o en el piso o a un lado de las hojas, por todas partes. De manera que estas plantas estarán siendo iluminadas y están recibiendo luz de todas direcciones. Entonces, eso hace que la distribución de la luz sea más uniforme para todas las plantas. Y hace la luz difusa, fíjense que hasta un 50% más eficiente que la luz directa. Porque más hojas hacen más fotosíntesis. Si nosotros tuviéramos un polietileno acá que es sin esta propiedad, pues sí le llega luz a las hojas, pero solamente en el lado superior o posiblemente por el lado de los pastillos, pero no tiene la posibilidad de penetrar más la luz o llegar por todas partes. Entonces, eso es lo que hace entonces que la luz sea más eficiente en la fotosíntesis que la luz difusa, porque es mejor aprovechada por las hojas. Y eso va a ayudar en muchos aspectos. Si nos ayuda en la fotosíntesis, finalmente eso se va a reflejar en más rendimiento, porque ya sabíamos que, como vimos en una gráfica anterior, que el rendimiento, ¿verdad?, depende de cuánto azúcar se forme, cuánta energía, cuánto ATP hagan las plantas en la respiración y cuánto de todos esos procesos, cuánto se dirija a la formación de frutos en este caso. Entonces, eso es lo que tenemos que buscar y entender las plantas que así funcionan para que logremos el máximo rendimiento posible. Y si no nos conformamos con eso ya tenemos un buen efecto de difusión de luz y un efecto en el rendimiento. Pero si todavía queremos ser más exigentes, pues podemos hacer esto. Ponemos de color blanco todo, ¿verdad? Aparte entonces de la luz difusa que está llegando, y como ven ahí en ese invernadero, se ve que hay muchísima luz difusa, a manera que no se hace sombra, ni los postes, ni las estructuras de arriba, ni las personas que están ahí, se ve que están haciendo sombra, ¿sí? Afuera está soleado, pero adentro se ve totalmente blanco, tal vez con una intensidad de luz no tan alta como de 8,000, 10,000 pies bujías, posiblemente con unos 5,000 pies bujías a 6,000, pero ya vimos que es suficiente para una buena fotosíntesis. Entonces, con eso logramos todavía más. O sea, las plantas están recibiendo luz por todas partes. No solo de la que viene del sol, sino que también ya la que se refleja en este ground cover, que es blanco, que también refleja una parte, o las bolsas blancas, ¿verdad? Blancas por afuera para que no se caliente mucho y que también reflejan luz. Tal vez ahorita no se nota mucho el efecto porque las plantas todavía están pequeñas, recién trasplantadas, pero conforme estas van creciendo, pues sí, el efecto se va haciendo muy notable. ¿Sí? Entonces podemos hacer eso, pintar todo de blanco para una mayor reflexión. Aquí hay efecto de reflexión en estos materiales del piso y las bolsas, pero reflexión de tipo difusa. Sí, adelante. Que si en ese caso no se tendría problemas con cuestión de la temperatura. No, porque normalmente al haber menos intensidad de luz, también se reduce ligeramente la temperatura. Normalmente un invernadero así son frescos, porque no se está generando calor, se está generando, aquí hay reflexión
de luz difusa y esa no genera calor. O es muy poca. Entonces, eso es algo que podríamos hacer si todavía queremos más luz difusa en los invernaderos. Bien, más preguntas. ¿Alguna pregunta que haya quedado de esta diapositiva, del manejo de la intensidad de luz y de la radiación difusa? Sí, o qué es lo que pasa en los cultivos, ¿verdad? Cuando hay mucha luz difusa, es lo que tenemos que buscar. Aquí este invernadero que tenemos ahí, podríamos mejorar su difusión. Ya dijimos que este polietileno es de alta dispersión de luz, pero si estos ground cover es totalmente blanco y las bolsas blancas, entonces tendríamos algo como esto y todavía podemos mejorar entonces la capacidad de producir en esos invernaderos. Bien, ahora, que en nuestro caso, en México y en varios países de América Latina, creo que tenemos la ventaja de tener normalmente buena luz, buena intensidad de luz, ¿sí? Y por la ubicación en que estamos, pues gran parte del día nos da luz. Solamente hay pocos días en el año que nos da tal vez 10 horas, 11 horas luz, pero la mayor parte tenemos por lo menos 12 horas de luz en el día. Porque es un aspecto también importante, cuánto dura la luz para la fotosíntesis. A medida que dure más, hay más fotosíntesis. Pero en algunos países, como en el norte de Europa, fíjense que hay días o meses incluso del año donde hay muy poca luz. O sea, poca intensidad de luz. Y además de eso, tienen días muy cortos, o sea, o noches muy largas. Ahí, por ejemplo, hay épocas del año en que es las 5 de la tarde y ya estaba totalmente oscuro. Y todavía son las 10 de la mañana y todavía no amanece. Entonces son situaciones más difíciles para manejar las plantas, porque pues las plantas aquí y en China y donde sea, pues funcionan igual. Bueno, son afectadas y modificadas por el ambiente, ¿verdad? Pero funcionan igual. Entonces, ¿qué es lo que han hecho algunos países para lograr alta producción? Pues han tratado de suplir o sustituir en parte, por lo que no hay en esas fechas, la luz del sol con tecnología. Y están utilizando ahí ellos pues luz LED de manera suplementaria o complementaria. De manera que con eso, con tecnología que tienen de invernaderos, donde tienen control del CO2, inyectan más CO2, tienen control de la temperatura, tienen control de la humedad relativa, pero ahí lo que no tienen ellos es luz suficiente. Y lo que hacen entonces para lograr más rendimiento y con base en este conocimiento que hay de las plantas, puedes usar la tecnología de luz LED sobre todo, aunque tiene que ser mucha luz para que las plantas hagan fotosíntesis. Pero sí lo aprovechan también para evitar algunos efectos que se pueden ocasionar por falta de luz. Ahí se ve principalmente luz roja y también a veces la acompañan de luz azul. Les decía que estos tienen un efecto de evitar elongación celular o elongación de la planta, ¿verdad? Y entonces con eso logran ellos controlar esas características en las plantas y si meten más intensidad de luz hacen que también haya más fotosíntesis. Y por lo tanto, logran también altos rendimientos. De manera que
que los holandeses, por ejemplo, lo mismo pasa con los productores en invernadero en Canadá, en que tienen mucha tecnología y hacen que sus rendimientos sean muy altos, a niveles de 500, 600 toneladas por hectárea en un ciclo, en un año. Incluso ya hay algunos artículos científicos por ahí, más recientes, que señalan que ha sido posible obtener hasta 800 toneladas por hectárea en un año. Eso sí, con muy alta tecnología, ¿verdad? Donde inyectan CO2, donde meten luz LED todo el tiempo, ¿verdad? Donde controlan la humedad relativa y la temperatura con sistemas de calefacción que encarece mucho la producción. Entonces, con esa tecnología, ellos, un kilo de jitomate, por ejemplo, pues más o menos les viene saliendo un costo como de 1.5, no, perdón, como de $1 más o menos. ¿Sí? Entre 15 y 18 pesos para nosotros, lo que les cuesta a ellos, casi 20 pesos, producir un kilo de jitomate. Pero ellos tienen mercados que les pagan mucho más que eso, el kilo. Si les pagan 2 o 3 o 2 euros, digamos, por cada kilo, por sus mercados selectos que tienen, pues para ellos ya es bastante ganancia. En nuestro caso sería muy difícil usar esa tecnología porque no tenemos los mercados tan bien establecidos como para que un productor arriesgara, ¿verdad? Al menos que tenga un contrato con un mercado muy selecto, tal vez como las tiendas de Costco o algo así, que les paguen muy bien por el costo que resulta. Pero ellos, o sea, eso finalmente no es un problema porque tienen el mercado que les va a pagar la tecnología que están utilizando. Entonces logran altos rendimientos y buen precio en el mercado y pues los hace estar en la vanguardia siempre y buscando cada vez más tecnología. En nuestro caso, así como se maneja en general el cultivo, digamos a plantas también de un solo ciclo al año con muchos racimos, pues un kilo de jitomate viene saliendo como 5 pesos, 6 pesos, máximo 7 pesos, de manera que si el productor vende de ahí en adelante, pues ya tiene una ligera ganancia. Por supuesto que las empresas grandes no se conforman con eso y buscan los mejores mercados y el mercado de exportación para que sea más rentable el cultivo. Y en México algunos autores reportan rendimientos y creo que eso pues lo podemos apreciar en algunas empresas que más o menos producen bien manejado, lo mejor manejado posible, con una tecnología digamos intermedia hacia un poquito alta, rendimientos de alrededor de 300, 350 toneladas por hectárea, lo cual ya es bueno. Pero la tecnología es un poco menor, pero pues eso es lo que se llega a obtener. Entonces, esa es una forma de cómo ellos logran resolver los problemas. Algo que nosotros afortunadamente no nos afecta demasiado, es cosa que sepamos cómo funcionan las plantas, cuánto requieren y cómo manejar con una tecnología un poco más sencilla. Lo que sí, hay que diseñar bien el invernadero para que dé esas propiedades. Por ejemplo, diseñar la ventilación, diseñar la cubierta de polietileno que vamos a utilizar, qué características, diseñar las dimensiones y otras cosas más, ¿sí? Que lo vamos a ver un poquito más adelante. Y para terminar el día de hoy, pues aquí producimos, nosotros hemos estado desarrollando, sobre todo el doctor Felipe Sánchez del Castillo, que ya lleva muchos años trabajando en un sistema alternativo de producción en el cual, en vez de manejar las plantas como lo hacen convencionalmente las empresas, que dejan que las plantas forman unos 15, 20 o más racimos, pero un solo ciclo al año,
y donde establecen 2 o 3 plantas por metro cuadrado. Este sistema alternativo consiste en manejar altas densidades de población. Estamos hablando de 8 a 10 plantas por metro cuadrado, pero plantas más bajitas, en donde solamente se puedan o se dejan crecer 3 racimos en cada planta. O sea, el rendimiento que se logra con cada planta es mucho menor, obviamente, porque en las otras se les deja 20 o más racimos. Solo se dejan 3 racimos. El rendimiento por planta es menor, ya decía, pero se compensa en parte a que se maneja más densidad de población. Entonces, manejando 8 o 10 plantas por metro cuadrado, con 3 racimos por cada planta, pues se compensa en parte el rendimiento que se puede obtener. Pero además de eso, el hecho de dejar, fíjense, las plantas solamente a 3 racimos, tiene otra ventaja, de que un ciclo de cultivo se termina más pronto. En vez de que esperemos a que se formen los 15, 20 racimos en una planta, como en el sistema convencional, una vez que se tienen listos los 3 racimos, se cosechan y podemos manejar otro ciclo y otro ciclo. La investigación que se ha hecho hasta ahorita con el doctor es que sin problemas se pueden establecer 3 ciclos de cultivo al año. Esto, además de acompañarlo con despunte de las plantas al tercer racimo, estamos manejando un sistema de producción de plántula en que hacemos un trasplante más tardío de lo convencional. En vez de plántulas de 25 a 30 días establecidas en charolas de 60 cavidades, manejamos en semillero charolas de 60 cavidades. Estas dejan un mayor espacio entre una plántula y otra, y el volumen del cepellón para el desarrollo de la raíz es mayor. Entonces, eso nos permite que las plántulas la podemos tener en semillero no 30 días, la podemos tener 45 o 50 días. Entonces, el trasplante es más tardío, ¿sí? Y eso hace que de trasplante a fin de cosecha se acorta el ciclo, sobre todo que son con solamente 3 racimos. Lo que nos permite finalmente lograr 3 ciclos e incluso 4 ciclos de cultivo en un año. Y eso lo hemos evaluado y comparado contra un sistema convencional y nos da rendimientos de por lo menos 500 toneladas por hectárea si hacemos 3 ciclos. Y eso está probado con mucha investigación e incluso de manera comercial con productores. En donde logramos entonces 3 ciclos, 500 toneladas. Y el potencial de hacer 4 ciclos, si el trasplante lo hiciéramos todavía en forma más tardía, y logramos establecer entonces 4 ciclos y con ello un 20-25% más todavía de rendimiento. Y esto con tecnología más sencilla y con tecnología que estaría más apropiada para los productores, para el tipo de productor de invernadero que tenemos en México. Y no solo eso, hay un poco más todavía de investigación en acomodar, por ejemplo, las plantas a diferentes alturas, de manera que las plantas sean siempre bien soleadas y hagan más fotosíntesis. ¿Qué buscamos ahí? Normalmente cuando establecemos en una cama de cultivo, si manejamos, por ejemplo, 4 hileras de plantas, las hileras de las orillas normalmente rinden más que las del medio, que las centrales. ¿Por qué? Porque esas normalmente reciben más luz, hay más ventilación, les llega más CO2. Mientras que las hileras centrales, esas plantas, son más limitadas para estos factores. Entonces, también el doctor Felipe se le ocurrió hace tiempo, ¿qué pasa si se acomodan las plantas en diferentes posiciones? Y después de eso, pues igual, yo hago mucho equipo de trabajo de investigación con él,
Y hemos visto que el acomodar las plantas de esa forma incrementa su rendimiento en un 20 a 25%, porque también las plantas del medio reciben más luz, hacen más fotosíntesis y también rinden igual que las de las orillas, lo que aumenta el rendimiento. Entonces, últimamente estamos trabajando, buscando cómo asegurar la posibilidad de lograr trasplantes tardíos, pero que las plántulas no se nos elonguen, no se pongan feas a la hora del trasplante. Y lo estamos haciendo con tratamientos de luz, con el uso de paclobutrazol, con el uso de aminoácidos. Y estamos emprendiendo otros trabajos, bueno, vamos a emprender otros trabajos con manejo de CO2 y algo más. Y aparte de eso, creemos que todavía es posible incrementar más el rendimiento. Ya se logran hasta ahorita 500, 600 toneladas el hacer 3 o 4 ciclos de cultivo. Ya es posible lograr 600 toneladas por hectárea. Fíjense, un rendimiento similar a lo que manejan los holandeses. Pero a diferencia que nosotros es una tecnología mucho más sencilla, pero sí se ocupa de invernaderos bien diseñados. Pero aparte de eso, creemos que todavía es posible incrementar el rendimiento porque en este caso, con el manejo de las plantas a solamente 3 racimos, el rendimiento depende de cuántas flores y cuántos frutos se formen en cada racimo. Y creemos que todavía es posible, normalmente se forman 5, 6, 7 frutos en cada racimo. Y creemos que todavía se forman más porque potencialmente un racimo puede formar muchas más flores. Desde un principio, como primordios florales, si nosotros revisamos una inflorescencia, hay más de 7, 8 flores que se pueden desarrollar en fruto en etapas de primordio. Lo que pasa es que muchas veces estos abortan en esa etapa por falta de azúcares, ¿sí? Entonces, estamos trabajando también en investigación ahorita con algunas tesis de maestría, de doctorado y de licenciatura. Si algunos se quieren integrar al equipo, bienvenidos, para hacer investigación que fortalezca más y logremos incrementar el número de frutos en cada racimo. Y con eso lograríamos también un incremento importante en el rendimiento porque manejamos 3 racimos, pero muchas plantas por metro cuadrado. Con 1 o 2 frutos más que logremos en cada racimo, incrementaríamos todavía un 20-25% más el rendimiento. Entonces hay mucho que hacer todavía, pero es cosa de, como se dan cuenta, de manejar los factores. Por eso es que en este curso tratamos de un poquito recordar cómo funcionan las plantas y qué requieren para que diseñemos invernaderos que le den las condiciones óptimas a las plantas que van a estar creciendo ahí en el interior. Bien, pues voy a dejarle acá, no sé si hay alguna pregunta. Todo esto que estamos hablando del manejo de la luz, les digo que por favor, revisen más los libros, la literatura que hay al respecto. Y los que ya adquirieron el libro, por favor, revísenlo muy bien. Que además pronto les voy a mandar una guía que tienen que contestar. Es parte de la evaluación que tenemos que hacer, de lo que ustedes tienen que aprender para manejar bien las hortalizas con esos sistemas de agricultura protegida. ¿Preguntas? Yo, profe, Sí. me quedó una duda en cuanto a por qué el trasplante es más tardío. O sea, me refiero con trasplante tardío a que nosotros, en vez de que la hagamos a los 30 días, como normalmente se hace, si manejamos un ambiente, digamos, más apropiado para la plántula, con un poco más de espacio entre plántulas y con un volumen un poco mayor para el desarrollo de la raíz, podemos o nos da la oportunidad de que las plantas las dejamos más tiempo en el semillero, ¿sí?
y en vez de que la trasplantemos, como ya decía, a los 25 o 30 días, las trasplantamos hasta los 50 días, por ejemplo. Incluso ahí nuestra meta es lograr trasplantes hasta de 60 días, ¿sí? ¿Cuál es la idea fundamental con ese trasplante tardío? Es que si nosotros hacemos un trasplante más tardío y como manejamos en este sistema de alta densidad de población solamente 3 racimos, el periodo de trasplante a fin de cosecha se reduce, ¿sí? Entonces, al reducirse el periodo de trasplante a fin de cosecha, nos da la oportunidad de establecer más ciclos de cultivo en un año. Por ejemplo, con trasplantes de 45 a 50 días, el ciclo de cultivo se termina, con plantas de 45 días, el ciclo se termina más o menos en 110 días de trasplante a fin de cosecha, ¿sí? Entonces, 110 días de trasplante a fin de cosecha nos da la oportunidad de sacar 3 ciclos al año, ¿sí? Cada ciclo logramos obtener más o menos a esa densidad de que manejamos cerca, de manera, en algunas evaluaciones nos han mostrado resultados de 20 kilos, entre 18 y 20 kilos por metro cuadrado. Entonces, eso quiere decir que más o menos tendríamos como 180 o casi 200 toneladas en un solo ciclo. Pero si nosotros logramos sacar 3 ciclos, eso nos da hasta 600 toneladas, entre 500 y 600 toneladas por hectárea, ¿sí? Entonces, si nosotros pudiéramos acortar todavía más el ciclo, en vez de llevar una plántula de 30 o 45 días, si llegáramos a trasplantar una plántula sin que se afecte su crecimiento y desarrollo de 60 días, lograríamos obtener un ciclo de trasplante a fin de cosecha en solamente 90 días. De hecho, ya hemos estudiado y revisado esto en algunas tesis, y sí es posible. Es difícil manejar la plántula para lograr trasplante hasta los 60 días, porque se hace ya más grandota, más difícil de trasplantar, pero con el uso de luz, con el uso de aminoácidos, con el uso de paclobutrazol y con el espacio para el desarrollo de la plántula, es posible manejar a esa edad la planta y lograr un ciclo de cultivo de trasplante a fin de cosecha solamente en 90 días. Y eso nos daría la posibilidad de lograr no 3, sino que hasta 4 ciclos de cultivo al año. Porque recuerden que la productividad en un invernadero se debe de medir en términos de tiempo y de espacio, ¿sí? Porque es cara la tecnología. Claro, nuestros invernaderos no son tan caros como los europeos, pero es un costo y que hay que aprovecharlo al máximo. Entonces, de esa forma tendríamos la posibilidad de sacar 4 ciclos al año y el rendimiento sería mayor. Y les digo, aunado de esto, si logramos incrementar el número de frutos en cada uno de los 3 racimos que forma cada planta, entonces el rendimiento todavía puede ser mayor. Aspiramos todavía a lograr más rendimiento y para eso pues estamos haciendo investigación con el apoyo de algunos de ustedes como estudiantes de la licenciatura o con estudiantes de la maestría y el doctorado del posgrado en horticultura. Pero en eso estamos. Pero esa es la idea fundamental de los trasplantes tardíos. ¿Sí? Gracias, profe. Profesor. Bien. Profesor. Sí. Yo tengo una pregunta, pero yo creo que bueno, se la podría formular a usted y ya para la siguiente sesión, ojalá y nos la pueda responder. A mí me surgió la duda ahorita que vi este sistema de producción, si existen algunos experimentos en los cuales se han probado el jitomate intercalado con otros cultivos para tratar de aumentar lo que es la razón de superficie equivalente
a lo mejor y haya trabajos por ahí de algunos profesores o inclusive de ustedes. No, o sea, el cultivo de jitomate con otro cultivo como tal no lo hemos probado. Lo que sí hemos manejado, el cultivo de jitomate, pero no solo con otro, como con 15 cultivos más. Y eso le llamamos nosotros, que de hecho tenemos también investigación en eso y un curso optativo en eso, lo que conocemos como huerto comercial hidropónico, ¿sí? Es el manejo no solo de varias hortalizas a la vez, bajo condiciones de hidroponía y en invernadero. Entonces, eso sí, y tenemos varios trabajos de investigación sobre eso, y que